Sean bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 17. Aquí va a tratar sobre una contradicción interna que había en el apóstol Pablo. Había una contradicción interna. Yo quiero hacer lo bueno, pero al final no logro hacer lo bueno. Y Pablo era creyente, según se entiende aquí. ¿Por qué? Vamos a ver eso, la contradicción interna, para animarnos a nosotros a querer y a lograr hacer el bien y que no seamos obstaculizados a continuar ese proceso de comenzar con el querer, pero culminar con el hacer. No solo con el querer hacer, pero también con el hacer, lo que antes queríamos hacer. Así que vamos a leer este pasaje en Romanos 7, versículos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí, en el día del Señor, Señor. No escuchando a hombre, no escuchando a personas carismáticas, no escuchando a personas que no son para nada carismáticas, sino escuchando a Cristo, sino escuchando a su palabra que está aquí siendo predicada. No mirando al que está predicando solamente, sino a la Escritura, para que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria al ver a Cristo en las Escrituras. Para también entonces poder ver las Escrituras donde también se encuentran mandamientos para poder seguirlas, pero en Cristo, no con nuestra carne, porque va a ser imposible. Así como 2 más 2 es 4. Así que, Padre, danos sabiduría a entender este complejo pasaje y para que nos sirva de bendición a nosotros. Y de exhortación, porque tu palabra es de exhortación y que termina dándonos esperanza. Pues dice tu palabra que si el hijo no es disciplinado por Dios, es un bastardo. Pero la disciplina nos ayuda a perfeccionarnos en santidad y a obedecerle a Dios con gratitud. Eso dice Hebreos 12, Señor. Así que tu palabra también nos disciplina y hoy nos va a disciplinar, pero para un bien mayor, para tener gozo, para no querer hacer lo malo que nuestra carne quiere hacer, sino para hacer lo bueno que Dios quiere hacer. No ignoremos su palabra hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuvimos viendo en el contexto previo, en la clase pasada, que Pablo estaba relatando una historia personal, pero pasada, ¿no? Que le pasó a él, Pablo. Y esa historia radicaba en que él quería seguir una ley que para él le iba a dar vida, y esa ley era no codiciarás. Él quería seguir esa ley para tener vida. Y él no quería codiciar y quería ser un buen, digamos, un buen hijo de Dios, un buen judío. O tal vez también, si ya era creyente, un buen cristiano. Pero ¿qué pasaba? Cuando él quería obedecer, cuando él quería seguir esa ley, la ley también hacía despertar a la carne, al pecado que estaba en él. Curioso, él quería agarrar esa ley para su beneficio, para tener vida, pero esa ley terminaba despertando al pecado en él. ¡Qué contradicción!, ¿no? Bueno, y él concluye, como estuvimos viendo, que la ley es buena. Él es el que es pecador. Y él dice que el pecado usó ese mandamiento
para que él actuase de sobremanera pecaminosamente. Para que el pecado se revele más. El pecado usó ese mandamiento. Pero para que se revelase ese pecado en él, no en otro. En él mismo, Pablo se veía afectado. Pues a fin de cuentas, cuando el pecado se avivaba en él era el que pecaba, como vamos a ir viendo ahora. Cuando la ley vino y le avivó el pecado que estaba en Pablo, ¿quién estaba pecando? Pablo. Pues el pecado se avivó en fulano de tal, no, en Pablo. Y esto es lo que vamos a ver también aquí, un poco más. Y esto pasó en la vida de Pablo, como estaba diciendo antes, porque antes él era pecador y tenía pecado en él. Y ahora, una pregunta, luego de ser salvo, luego de experimentar mucho tiempo viviendo la vida cristiana, de ser maduro espiritual, el Pablo de los mejores apóstoles, ¿él sigue siendo pecador? Sí, sigue siendo en un sentido, en parte lo sigue siendo, pues todavía tiene los restos de la carne, como vamos a ver aquí, por ejemplo, en el versículo 14, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí vemos claramente que Pablo se está considerando pecador, carnal, y vemos como que él ya empieza a generalizar la experiencia pasada y lo trae al presente. Como que él pensó, vamos a hablar del pasado, pero ahora lo vamos a traer al presente, pues yo estoy experimentando eso mismo. Y empieza a hablar de su presente siendo cristiano. Hay un cambio de verbo, tiempo verbal aquí. Ahora empieza a hablar en el presente. Yo soy carnal. Antes estaba contando de una experiencia pasada. Ahora va a contar de una experiencia presente en él. Yo soy carnal. Generaliza, vendido al pecado. Siendo cristiano. De manera que, como les dije, hay una clara continuidad desde la sección anterior hacia la que estamos viendo. Y él trae ese pasado y lo estudia para sacar similitudes, pero para hablar que eso le está pasando. Y va a profundizar más en esa contradicción que estuvimos viendo. Y de hecho, él llega a la conclusión aquí, en la sección anterior que vimos, que ese pecado revivió en él y a él le mató. Entonces el pecado a él le afectó antes, ¿no? Pero eso mismo sigue pasando ahora en él. Como que él muere y se siente mal cuando él es carnal, cuando el pecado está en él. Él como que muere. ¿Cómo yo, cristiano, pequé? ¿Cómo? Y hay una lucha, como vamos a ir viendo, hermano. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando él realmente se rebela contra la ley que es espiritual. Cuando Pablo mismo, cuando están creyendo en sus propias capacidades, en la capacidad de la carne, en la capacidad de ese agente malvado que es el pecado. Cuando pasa eso, él muere. Él dice aquí claritamente que yo soy carnal. Y la ley es espiritual. Él ve esa ley tan espiritual que él ve ese contraste. Yo no. Yo soy carnal. No puedo seguir realmente lo que dice esa ley. Al contrario, me despierta el mal en mí. Yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora entendamos por qué dice que él es carnal. ¿Por qué dice que él es carnal? Se refiere aquí a los restos de ese viejo hombre que habitaba en esa vieja ciudad carnal, donde ese viejo hombre, esa carne, usaba el cuerpo físico de Pablo para hacer cosas malas y querer hacer cosas malas. ¿Se refiere a eso aquí? ¿A ese tipo de carnalidad? En un cierto sentido sí, pero en otro no, pues ustedes me dirían claritamente, no, pero ahora los cristianos no están así en la carne. Justamente Romanos 7:5 dice que
estábamos en la carne los cristianos. Pero en un sentido sí. Una parte, un resto de ese viejo hombre está todavía y ocupa el cuerpo físico de Pablo aún para todavía realizar sus actos malvados. Es mentira que el cristiano todavía no peca. En un cierto sentido, ese mundo de la carne tiene incidencia en la persona de Pablo y en el cuerpo también del apóstol Pablo. Por eso también él dice, yo soy carnal. Además, esto, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, nos está dando a entender que la carne, todo ese mundo viejo, tiene incidencia en nosotros, en nuestro viejo hombre, tanto que ocupa nuestro cuerpo físico y ocupa nuestros pensamientos también, nuestras emociones, nuestros deseos, para ¿qué? Hacer lo malo. Pero, ¿cómo es despertado ese viejo hombre? Cuando viene la ley. Cuando él ve que la ley es espiritual, pero él no. Y entonces él dice, no puedo. Yo soy carnal, no puedo. Pues la ley despierta a ese viejo hombre, en él, a ese pecado, en él. Él es carnal. Y Pablo se identifica así, carnal. Por lo tanto, Pablo de cierta manera se identifica con ese viejo hombre, en ese viejo mundo donde la ley energizaba al pecado en él. Él se identifica todavía. Aquí no hay perfectos cristianos. Todavía tenemos esos, digamos, vestigios, esa no solamente reminiscencia, sino que eso se palpa aún en nuestra vida. Todo el tiempo, por así decirlo, está ahí ese viejo hombre. Está ahí queriendo. Está como muerto a veces, pero está. Y de pronto aparece. De manera contraria a la carne, la ley no pertenece a ese mundo malo, sino la ley pertenece al mundo totalmente opuesto. La ley santa de Dios pertenece al mundo espiritual. ¿Qué es lo que dijo el apóstol? La ley es espiritual, sabemos. La ley está en el mundo espiritual, es de Dios. Pero yo soy el problema, yo soy carnal y vendido al pecado. Hermanos, la ley es buena, la ley refleja el carácter santo de Dios, como estuvo diciendo, pero el problema es él que no puede cumplir eficazmente la ley de Dios, todo lo contrario. Entonces él se considera un carnal. Y no debemos sorprendernos que Pablo se considere un carnal, pues Pablo le decía carnales a muchos cristianos. Pablo le decía a los de Galacia que estaban actuando mal, ignorando la doctrina de la justificación y cómo vivir la vida cristiana por la fe en Cristo. A esos Pablo le dice que ustedes están queriendo perfeccionarse por la carne. Prácticamente le está llamando de personas que quieren vivir en la carne y no quieren andar en el espíritu, que quieren satisfacer los deseos de la carne y no satisfacer los deseos del espíritu. Ustedes están siendo carnales. Pablo a los de Corintios también le dice, ustedes no son carnales porque hay divisiones, pleitos, hay cualquier tipo de cosa ahí. ¿No sois acaso carnales? Claro que son, en un cierto sentido. No totalmente, sino en cierto sentido. Hay que aclarar esto. Un creyente, en su posición, ya está en los lugares celestiales, donde no hay 0,0000,1% siquiera de pecado. Pero en este mundo todavía hay los vestigios carnales. Y el pecado mora en el cristiano, como vamos a ver aquí. Por eso Pablo, cuando viene la ley que es santa, Pablo, por causa de los restos de la carne, dice, yo soy carnal. Esa ley es espiritual. ¿Hasta ahora estamos entendiendo? Y Pablo
bueno, se considera carnal por eso, porque estuvimos viendo que la ley tiene incidencia en los restos de la carne de él. Y él como que sigue filosofando, por así decirlo, y llega a esa conclusión de que también soy vendido al pecado, dice. Vendido al pecado, como alguien que es esclavo. En esa época se vendían a los esclavos a otra persona, a otro amo. Y aquí él se está poniendo en un lugar de un esclavo que es vendido al amo del pecado. Siendo vendido él al pecado, sujeto a la voluntad del pecado y por lo tanto a la voluntad del príncipe de este mundo. Porque eso puede pasar a un cristiano. Por algo, Pablo dice en Efesios 4, no deis lugar al diablo, quien es el príncipe de este mundo, a los cristianos. Y eso pasa cuando el cristiano vive en los restos de la carne, en la carne. Y él llega a la conclusión esa, como estuvimos viendo, que como que yo soy un esclavo de ese amo, el pecado, de ese diablo, vendido a ese mal, vendido, digamos, a eso, que es el pecado, que entró en el primer hombre e hizo entrar el pecado a toda la humanidad. Vendido a eso, que ni siquiera es eso, porque realmente el pecado, digamos, ontológicamente, que es un término teológico, como que el pecado no puede existir, porque es la ausencia de la santidad. Lo que existe es la pureza, la santidad. El pecado es la ausencia de la santidad. Así como Einstein creo que dijo que el frío no existe. El frío es la ausencia del calor. El pecado también como que no existe, pero es un agente activo que hace atrocidades. Y que entró en la humanidad, así como cuando entra un virus. Y él es vendido a ese pecado, que es todo lo malo, lo opuesto a la santidad. Ese virus demoníaco que usa todas sus fuerzas para rebelarse con todo lo que tiene contra la ley de Dios. Él es vendido a ese pecado. Y él concluye, no me queda otra. Estoy vendido, soy un esclavo del pecado. Él concluye eso. Pero hay que hacer una salvedad como yo estoy haciendo aquí. Aquí Pablo dice que es vendido al pecado, está siendo esclavo del amo del pecado, pero ¿cómo es que antes en Romanos 6, una sección entera nos dice que ahora nosotros ya cambiamos de amos? Ya no estamos bajo el amo de la injusticia, no estamos bajo el amo del pecado, sino que ahora estamos bajo el amo que es Dios. Estamos esclavos a la justicia. ¿Cómo es eso? Todo sigue el mismo patrón. En parte, somos esclavos del pecado, pero en posición somos totalmente esclavos a la justicia, a Cristo, esclavos de Dios. Ahora eso se manifiesta, pero va a llegar un tiempo donde nunca más, es un hecho. Ponerle ahí con toda tu seguridad una firma así y guardar en algo y decir que este pecado que me quiere esclavizar y que a veces soy esclavo, realmente Dios ya lo ganó en la cruz. Jesús lo mató totalmente. Acá se ve todavía sus vestigios, pero ya no va a ser más eso. Y hay que hacer otra salvedad. Vos me estás diciendo, Josías, que es como que hay dos entidades que se pelean y que la carne como que tiene el mismo poder que el espíritu, o que el diablo tiene el mismo poder que Cristo, o que el pecado tiene casi el mismo poder que Cristo, y ahí el pecado encima, aquí vemos que el pecado como que le gana a Pablo, no logra hacer lo que quiere. Vos me estás diciendo que el poder del pecado es mucho más grande.
No, hay que hacer una salvedad aquí. Pablo no está mencionando todavía al poder del Espíritu. Antes, al contrario, mencionó que Jesús lo ganó el pecado. Pero aquí en esta sección, Pablo no está mencionando al poder del Espíritu, no está mencionando al poder de la resurrección que opera en Pablo, no está mencionando que Cristo vive en él, no está mencionando el pasaje de Primera de Juan que dice que el que está en nosotros es mayor que el que está afuera. No está mencionando lo que dice que nuestra fe vence al mundo, no está mencionando de que el Espíritu fortalece al hombre interior de Pablo, no está mencionando las tremendas riquezas de la gloria que se encuentra en los lugares celestiales para darnos fortaleza, para toda paciencia y longanimidad, que son frutos buenos, que dice Colosenses 1:13. No está mencionando eso. Está mencionando objetivamente lo que tiene Pablo, que también son los restos de la carne. No está mencionando todavía quién es más poderoso. No. Él se está centrando en que cuando viene la ley, hay algo en él que le hace pecar. En eso. Él se está centrando en lo carnal que existe en él. Él se enfoca además en un periodo de tiempo donde él nota el pecado que está reinando en él. Acuérdense que eso puede suceder a un cristiano, pero no como antes de nuestra salvación. Antes pecábamos así sin remordimiento. Solo algo la conciencia ahí nos decía, pero no es lo mismo. Pero sí, hay momentos que ese pecado puede tomar dominio, puede reinar en momentos. Por algo, antes ya Pablo dijo en Romanos 6:12-13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No permitan que reine. ¿Por qué? Porque de hecho puede. Por eso Pablo le dice en momentos, ¿no? Por eso Pablo también dice, no deis lugar al diablo, no pequéis, no airéis. Hay muchas evidencias donde se ve que cristianos pecaron. Cristianos que estaban peleando unos con otros. Evoquia y Cintia, no sé qué, en Filipenses. Pablo les da una exhortada, tengan el mismo sentir, ustedes están peleando mucho. Y Pablo les tiene que corregir. Porque de hecho hay momentos donde ese pecado puede reinar. En el cuerpo mortal. De nuestro cuerpo físico. El pecado usa nuestros pensamientos, que es una parte del cuerpo, ¿o no? El pecado usa nuestras manos, el pecado usa nuestras intenciones, el pecado usa nuestros deseos. El pecado usa nuestro cuerpo mortal. No reine el pecado, esa entidad peligrosa no tome dominio en sus cuerpos, en sus condiciones motoras. No permitan que sean esclavizados. Pablo les puede estar diciendo, no permitan que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12, de modo que lo obedezcáis. Entonces hay cierta manera que nosotros podemos obedecer a ese amo que es el pecado. No obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Puede haber momentos donde ese pecado puede reinar, pero no va a ser de manera definitiva. Incluso, versículo 14, Pablo menciona la razón de cómo poder vencer a ese pecado. ¿Cómo podemos vencer? Romanos 6:14 nos dice. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y el por qué es la razón. Antes nos está diciendo, no presentéis vuestros miembros al pecado, porque, ¿por qué podemos decir no quiero que reines pecado? Porque la razón es, el versículo 14 del capítulo 6 de Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia ya. Vos tenés que considerar que esa ley que energiza tu pecado realmente es como que no existe.
Si vos te posicionás del lado del Pablo que se identifica con la obra de Cristo en la cruz. Vos podés decir, yo ya no estoy más bajo esa ley. La ley no tiene incidencia en mí. Pero si te posicionás bajo el Pablo que está identificado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pues eso entonces te pasó a vos. Moriste con Cristo a tu pecado. Resucitaste para tener vida y vida en abundancia. Si vos te identificás con esa obra, vos podés decir que esa ley no me va a despertar al mal. Y vos podés decir, no pecado, no despierten al dragón que hay en mí. No despierten, porque realmente yo estoy con Cristo. Eso vos podés tener la seguridad de decir. Pero lastimosamente, la realidad es que todavía no somos perfectos y la carne va a aparecer. La carne va a aparecer. Inclusive en este día ya habrás pecado, porque la carne está ahí, quieran o no. Pero nosotros tenemos poder para decir no y no permitir que tome dominio. Podemos decir no a eso. Y como les dije, mayor es el poder de Cristo que el de la carne. Con todos esos pasajes que yo les dije. Bueno, entonces, el pecado nunca va a poder reinar definitivamente porque realmente el cristiano está identificado con Cristo y luego cuando este mundo pase, cuando el cuerpo físico nuestro pase y cuando tengamos cuerpos glorificados, definitivamente el pecado no va a estar más. No va a haber presencia de pecado en vos. Por eso es mayor Cristo también en vos. Pero, no obstante, hay que ser realista en este sentido también, que el pecado ahora todavía tiene presencia. Hay que ser realista. Yo no vengo acá a decirles que el pecado nunca les va a jugar la mala pasada, porque estaría siendo mentiroso. Porque a mí me juega la mala pasada. El que dice que no peca miente, dice Primera de Juan. Pero gracias a Dios que podemos pedir perdón por las fuerzas que viene al creer en Cristo, que estamos con Cristo. Y ahí nos da la capacidad de saber que pecamos, porque no es fácil saber que pecas. En Cristo Dios te va a dar la convicción de pecado. El Espíritu se va a contristar en vos y te va a decir, arrepentite. Y vos te arrepentís. Y no sos orgulloso diciendo, no, yo hice bien, no, te vas a arrepentir. El Espíritu te da ese poder. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces me tocó a mí pedir perdón? Y a ustedes también. ¿Por qué? Porque no es por obra de ustedes, es por obra de Dios que les hace pedir perdón. Eso es algo muy difícil, humillarse es muy difícil, pero en Cristo es fácil, más que fácil. De Cristo sale todo, así mira, porque ya estás en Cristo. Vos estás identificado, sos uno con Cristo. No hay mezcla de personas, pero tu identidad está identificada con otra persona, con Cristo. Así como el matrimonio, donde el esposo está identificado con la esposa. Es una analogía esto, ¿no? Pero bueno, pero Pablo es realista. Y continúa mostrando esta realidad en el versículo 15 de Romanos 7, diciendo la fundamentación de por qué él nota que está vendido al pecado. Versículo 15 del capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. En primer lugar, lo que vemos aquí es que hay una disconformidad en Pablo. Esto es lo que siente alguien que es verdaderamente consciente de su pecado. Y no solamente tiene una mala conciencia, pide perdón así al aire y al ratito vuelve a cometer el mismo pecado. No, el cristiano tiene una lucha más marcada
que eleva esa capacidad de la conciencia de detectar el mal a un nivel mucho más profundo. El cristiano ve pecado más claramente que un incrédulo. El cristiano es como que tiene un sensor más futurístico que detecta más rápido el movimiento del pecado en vos, realmente como es. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe verdaderamente que el que da la ley es Dios, por lo tanto está ofendiendo a Dios. Porque el cristiano sabe realmente cómo es la ley, qué exige la ley, cuál es el castigo también por no obedecer la ley. Y el mayor castigo es separación de Dios. No estar en comunión, no estar en mucha, digamos, comunión al disfrutar con el Padre, porque el Padre a veces como que te disciplina. En ese sentido estoy hablando de comunión, porque nosotros siempre estamos en unión con Dios, pero el cristiano no quiere perder el disfrute de esa comunión y se lamenta por ese pecado que impide tal cosa. Por eso hay, digamos, una lucha más elevada en el campo de la conciencia del cristiano que la lucha de un incrédulo cuando nota que pecó. Hay una lucha gigantescamente distinta. Y Pablo aquí está muy consciente de su pecado porque es creyente. Él dice, lo que hago no lo entiendo. Afirma, no lo entiendo. Esta aseveración de Pablo da cuenta de lo desorientado e impotente que se siente en ese momento. Ha sido engañado. ¿Por qué no entiende Pablo? ¿Por qué no entiende? Pues dice, versículo 17, versículo 15, no entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está en la lucha esa, de magnitudes cósmicas. Y la lucha consiste en que la ley está ahí. Y le hace a Pablo no seguir esa ley, sino hacer lo contrario que él quiere. Lo que quiero hacer, no termino haciéndolo. Es más, lo que aborrezco termino haciendo. ¿Cómo es eso? Por eso vemos que él no entiende. ¿Por qué? Soy creyente. ¿Por qué? Si yo quiero hacer lo bueno, ¿por qué termino haciendo justamente lo que no quiero, lo que aborrezco? ¿Por qué? Y bueno, esto es algo grave. Podríamos decir que tiene un problema, digamos, de cerebro. O tiene dos polos. Hay alguien que le dice esto y tiene una mentalidad fracturada. Hay una película que salió que uno que tenía como 24 personalidades. Yo quiero hacer algo, no termino haciéndolo. ¿Qué pasa? Mirá si lo llevamos a los peores de los casos, que tal vez no son peores de los casos. Podría pasar lo siguiente. Que Pablo quiere amar a los hermanos en Cristo, pero termina odiándolos en momentos. Quiere hacer lo bueno, quiere amar, pero termina termina odiando. Te voy a... Quiere ayudar a alguien que se cayó al frente de él. ¡Pum! Se cayó. Quiere ayudarlo. Es más, vamos a decir que lo levanta. Pero luego le hace una trancadilla y le tira de vuelta. Quiere ayudar, pero termina haciéndole una zancadilla. ¿Cómo es esto? Él quiere hacer lo bueno. Quiere, pero termina haciendo lo opuesto. Esto es, lo estamos llevando a casos, digamos, más avanzados. Pero esto es lo que está sintiendo Pablo y lo que experimenta en cierta parte de su vida.
Por eso entendemos cuando Pablo dice de manera catatónica, no lo entiendo. No lo entiendo. Vemos que hay una dicotomía aquí en el del querer, pero luego no llegar al hacer. Vamos a profundizar más esta dicotomía que está muy claramente marcada aquí. Vamos a profundizar bien en esto. Por un lado, en Pablo vemos que hay un buen querer, ¿o no? Claro, él dice lo que quiero. Él quiere o no, quiere. Y el querer está relacionado con la voluntad. Yo quiero, yo me propongo hacer esto. Pues estamos hablando en querer hacer, ¿no? Yo quiero, en la voluntad yo quiero, que involucra también los deseos, porque los deseos también determinan lo que vos querés para tener una voluntad luego de decir, voy a hacer esto. Primero están los deseos y luego pasa, digamos, al aspecto intelectual y que dice, me gusta, quiero, voy a hacer. Eso es el querer. Está en el ámbito de la voluntad, un poco antes de pasar al hacer. Voy a hacer eso, sí, pero todavía no vas a hacer. El querer está en el campo de la voluntad, que involucra los afectos, el deseo también. Y luego la decisión tuya, porque sos un ser inteligente, de decidir también, ser responsable, decidís hacer las cosas. Y eso está en el campo de la voluntad. Pero ese es el campo del querer, el campo de la voluntad. Pero para pasar al hacer, todavía no estamos viendo. Y ahora, ya entendimos que es el querer, es el aspecto de la voluntad, ¿no? Antes de llegar al hacer, ¿no? ¿De dónde viene el buen querer de Pablo aquí? ¿De dónde viene ese buen querer? Como yo le estuve diciendo, de su identificación con Cristo, con lo que Cristo hizo en la cruz, de su identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, ahora Pablo no quiere pecar. Ahora Pablo quiere lo que Cristo quiere. De la identificación de la persona de Pablo con Cristo viene el deseo de querer, porque ahora él quiere lo que Cristo quiere. Él está unido a Cristo. Lo que Cristo piensa, él piensa. Lo que Cristo quiere, él quiere. Nuestra mente es la mente de Cristo, dice un pasaje. Estamos identificados con Cristo. La persona de Pablo que aquí quiere hacer el bien es una persona que está en Cristo. Esa es la persona que quiere. Un incrédulo no quiere hacer eso. Un incrédulo no quiere así. Un incrédulo no quiere hacer el bien como Pablo está queriendo hacer el bien aquí. Por eso hay esta lucha tremenda que estamos viendo. No obstante, parece que ahora eso no es suficientemente potente, ese querer. El querer de Pablo al estar identificado con Cristo, parece que no es tan potente, entre comillas. Parece. Porque ese buen querer no llega a sus máximas consecuencias, es decir, realizar lo que quiere hacer, que es realizar el hacer. Solo está queriendo, pero no llega a sus máximas consecuencias, es decir, realizar eso lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos la evidencia que el Pablo que está unido a Cristo está, pero vemos que como que es obstaculizado en el proceso para llegar a hacer el bien. ¿Estamos entendiendo? Ese buen querer no llega a sus máximas consecuencias en este pasaje, en esta sección, donde puede estar reinando la carne. Pero vieron ahí que aún en ese proceso de puede estar reinando la carne, el querer está ahí y se siente afectado porque no logra hacer. El querer nunca sale. Les explico más esto para que entiendan con ejemplos y todo. Pero antes, ¿por qué ese querer no se concreta en el hacer? ¿Por qué ese querer de Pablo no se concreta en el hacer?
¿Por qué, estando él resuelto con todo su corazón a hacer algo, luego no termina haciéndolo? Algo no está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que detectamos es que algo no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque vemos que Pablo, por ejemplo, dijo en otro pasaje que Dios produce en el creyente tanto el querer, pero también el hacer. Dios quiere todo. No quiere solo el querer, sino quiere que también hagas lo que querés hacer. Dios da todo. Dios no quiere que solo te quedes con la media naranja. Él quiere que concretes lo que querés hacer. Eso es lo que Dios hace. Dios es bueno. Dios quiere el mejor bien para nosotros. Y no solo que nos quedemos con la primera mitad. No solo nos quedemos con el acto de la voluntad de hacer algo. Quiero hacer eso. Gloria a Dios. Y luego no terminas haciendo. No, Dios no quiere eso. Eso es lo peor. Eso es una vida infeliz, ¿o no? Eso es estar realmente bajo un reinado malo en ese momento. Porque Dios produce, vemos claritamente, no queda duda el pasaje Filipenses 2:13, Dios produce el querer y el hacer. ¿O no? Amén. Dios te da la capacidad para que desees algo y para que tu voluntad luego diga entonces, haré lo que deseo. Primeramente, Dios da ese querer. De que vos digas con todo tu corazón, voy a hacer eso, quiero hacer eso. Dios da eso. Dios da eso. Acá yo sé que João es un aficionado de Piper, yo también en ese sentido. Por eso ya dijo amén acá. Dios da el deseo de querer, y eso está bien, eso es bíblico. Dios da el deseo de querer hacer con todo su corazón. Dios da eso. Y adicionalmente Dios también, unidamente uno se desprende de la otra, Dios no se queda con la mitad. Adicionalmente, también te da la capacidad para continuar ese flujo del querer y hacer lo que querés hacer. Sería ilógico que Dios solo produjera el querer, solo el querer. Por ejemplo, seguir un mandato, yo quiero amar, yo quiero obedecer, yo quiero hacer esto. Y Dios te da ese deseo. Sí, voy a ser un mejor cristiano este año. Pero, ¿y si Dios luego no te da ese hacer? Es ilógico, ¿no? ¿Es ilógico, sí o no? Es ilógico. Dios no hace eso. Veamos un pasaje que Jesús nos explica esto, por así decirlo. En Juan, no tengo exacto bien acá, pero está en Juan 7, aquí copié y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Vieron que dijo el que quiera primero hacer? Primero el que tiene la voluntad de hacer el mandamiento, conocer, hacer la voluntad de Dios. El que tiene el deseo y es resuelto a hacer la voluntad de Dios. Ese que totalmente quiere, va a conocer si yo predico la doctrina correcta o no. Eso estaba diciendo Jesús a los fariseos. Y los fariseos realmente no querían de corazón. No querían hacer la voluntad de Dios realmente. En su corazón no estaba ese deseo, esa voluntad. Al contrario, Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo, queréis hacer la voluntad del diablo, le dijo Jesús. El deseo en ellos estaba hacer todo lo opuesto. Y ellos decían que querían seguir la voluntad, no querían. Pero noten aquí que Pablo no dijo, Jesús no dijo, el que hace la voluntad va a conocer. Jesús fue un poco más antes, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Jesús habla en términos completos. La persona como ser humano primero tiene que querer para luego hacer. O si no, sería un autómata, o sería un esclavo, o sería un robot. Porque la persona primero tiene emociones que también le ayudan con su inteligencia a tomar una voluntad. La persona debe querer hacer lo que termine haciendo. Si no, estaría bajo coerción.
Pero Jesús sabe aquí que toda la persona debe estar involucrada en el reino de Dios, el querer y el hacer. Hermanos, pero vamos más profundo con una ilustración. Imagínense esta situación. Imagina que tú deseas enormemente regalar un libro a alguien. Un libro a alguien. ¿Qué te costaría regalarle si vos querés enormemente? No sé, tal vez un año ahí ahorrando para regalarle. Un año imaginándote el día que le vas a regalar ese libro. ¿Qué te costaría cuando llegue ese día tomar el libro? ¿Por qué te costaría si vos querés regalarle el libro? Además, imagínense que está delante de ti esa persona a la cual le vas a regalar el libro. ¿Qué te costaría? Tomá. Y un segundo antes encima le dijiste que le ibas a regalar. ¿Qué te costaría hacer el movimiento? Tomá. Todavía más para aumentar, digamos, la complejidad. Imagina que esa persona a la cual le vas a regalar el libro, un día te salvó de morir. Te agarró así para que el auto no te choque. ¿Qué tendría que pasar para que vos al final no le des el libro? Para que vos no quieras darle también el libro. ¿Qué tendría que pasar? Otra persona, por así decirlo. Otra fuerza externa que tiene otro querer totalmente opuesto, que venga y te coaccione a tu otro querer. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que Pablo está diciendo. La única posibilidad, un cristiano que está en Cristo nunca va a terminar haciendo el mal, porque su identidad es en Cristo. Cristo no puede pecar. Es cuando la persona de Pablo está sometida a la carne. Solo ahí. El querer es el querer de la carne y su hacer es el hacer de la carne, no del hacer que está en Cristo, sino es el hacer de la carne. Pero Pablo es responsable. Su persona está ahí. Al final, él, como vamos a ir viendo, él es el que peca. Él es responsable. Entonces, ¿qué sería lo que impida hacer una buena acción si vos tenés ese deseo? ¿Qué sería lo que impida que esa línea delgada que separa del hacer, del desear al hacer, no sea pasada? ¿Qué es eso lo que impide? Es que viene otro deseo y toma el lugar y pasa la línea delgada y para el hacer, pero todo lo contrario. Eso es lo que impide. Y a Pablo le pasaba, como estuvimos viendo, algo similar aquí. Él concluye que terminaba haciendo lo que realmente él no quería, lo que él aborrecía. Vimos ahí en el capítulo 7 del versículo 15. Sino lo que aborrezco, eso hago. Pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque la ley despertó la carne en él y él confió en la carne. Y la carne, como tiene sus deseos malos y logra actuar por el cuerpo de Pablo, por medio del cuerpo, entonces tomó presencia y hizo que Pablo peque. Pero, Pablo es responsable. Pablo es responsable de ese mal. No saquemos la responsabilidad de Pablo, pues es él que tuvo otro deseo malo. Es él, el deseo de la carne. Pablo es. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí Pablo es responsable? Es que cuando él hizo lo malo, implica que antes también él tuvo que también desear lo malo. Todo
todo hizo mal. Primero deseó para luego llegar al hacer. Aquí Pablo nos muestra que hubo un querer malo, pero seguramente hubo un querer malo para luego hacerlo malo. Y estaba teniendo el querer de la carne, los deseos de la carne que luchan contra los deseos del espíritu, como dice Gálatas 5:17. Y Pablo se guió por los deseos de la carne. Y los deseos también trabajan en los pensamientos de Pablo. Los deseos están ahí. Y un deseo malo es la codicia. Y este deseo estaba teniendo poco antes. Pero él es responsable. Él es la persona que ahí confió en la carne. En vez de conectarse con la persona que confía en el Hijo de Dios. Conectarse ahí, Cristo. Vamos a ir entendiendo mejor eso. No se preocupen. Entonces, Pablo podría lo más bien decir, ahí cuando venía la tentación de la carne, no quiero. Pero se sujetó a la carne. No dijo no quiero hacer eso. No dijo anda para allá bobo como dijo Messi a otro. No dijo ni siquiera eso. Pablo es responsable. No saquemos. No quiero que luego alguien o yo pequé acá. No fui yo, fue la carne. No, fuiste vos. Como persona, confiaste en la carne, dejaste que la carne te domine y no agarraste la capacidad de como persona que vos sos y que te puedes identificar con Cristo, no agarraste la fuerza de Cristo. Entonces, el responsable de caer sos vos. Al fin de cuentas, ¿qué dice acá Pablo en el versículo 17? ¿Quién es el que hace? Sino lo que aborrezco, eso hace la carne, dice. No, sino lo que aborrezco, yo hago. Eso yo hago. Él es el responsable. Hermanos, Él es el responsable. Y por eso dice también, concluye en Romanos 7:16, pasamos al siguiente versículo. Y si lo que no quiero, al final esto realizo, apruebo que la ley es buena. La ley es buena, es espiritual, pero él no, él es carnal. Eso está siguiendo el flujo. Él aprueba que la ley es santa, pero él es incapaz. Pero desde la perspectiva del Pablo que desea la ley y desea lo bueno, él nota que él no quiso realmente hacer ningún mal. Yo no. ¿Por qué? Porque Pablo nunca se desconecta de su unión con Cristo. Pablo siempre desea la ley, por eso está chocado por esta atrocidad que yo terminé haciendo. Lo que no quiero. Pablo está chocado. ¿Por qué? Porque nunca deja de pensar como un cristiano. Aún en el pecado más profundo, él todavía está unido, su persona a Cristo, y Cristo, por medio del Espíritu, le contrista y está ahí. Yo no quiero realmente. Y entonces, desde la perspectiva de Pablo que desea la ley, él nota que él no quería hacer ningún mal. Y por ende, Pablo concluye algo sorprendente en el versículo 17, que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Yo no, yo soy el que quiero hacer el bien. Yo no estuve en eso. Ya no soy yo quien hace aquello. Yo no hago realmente eso. Aunque al ratito antes le dije que yo hago, sí. Pero no, ya no soy yo quien hace aquello, Romanos 7:17, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos que hay un yo espiritual de Pablo que lucha contra el pecado, contra la carne. Entonces, aquí se ve en este versículo tan claro esta disociación entre lo que quiere hacer Pablo y entre lo que no logra hacer. Se ve esa disociación. Pero les hago una pregunta clave. ¿Es Pablo el creyente que no quiere, el Pablo creyente que no quiere el mal,
el santo, está presente ahí soportando el mal que hace él mismo, el yo creyente de Pablo, el que quiere el bien, está presente ahí soportando el mal que él mismo hace como persona. Está así. Por esto él dice que yo pequé, pero ahora dice, yo no soy el que hace aquello. Es que hay un yo, el que se conecta a Cristo, el que está conectado a Cristo, que está en todo momento soportando el mal que hace cuando se conecta con la carne. Esto se deduce de aquí. Vemos aquí el sufrimiento. Yo peco. ¡Ay, no! Yo hago eso. No, yo no soy el que hago eso. Es el pecado que realmente mora en mí. Hay un yo que nunca sale, aún en el pecado. Es el yo que está con Cristo, en Cristo, aún en la profundeza del mal. El cristiano no deja de estar con Cristo. De lo contrario, pensemos lo peor. Pensemos que el cristiano cuando peca es como que deja de creer en Cristo. Entonces, cuando quiere vivir santamente implica que se debe convertir de nuevo. Debe creer en el Evangelio para ser salvo de nuevo, para luego de pecar volver a hacer un acto bueno. No, pues ya es convertido y está en Cristo y piensa como Cristo y quiere como Cristo. Aún en el pecado más profundo, y por eso hay una lucha mortal. Yo no soy el que hago aquello. No. Yo soy sí el que hago. Pero yo no soy el que hago, es el pecado. Esa lucha solo lo tiene un cristiano. Hermanos. Y quiero que vean algo curioso de este pasaje 17, que nos va a enseñar algo importante, que va a concluir y nos va a dar claridad a nuestra mente de esta lucha que Pablo nos está mostrando que tiene, ¿no? Vean esto, para que nos dé más luz. ¿Qué dice 1 Corintios 15:10? 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado yo más que todos ellos, pero no yo, dice, yo no, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Me estás confundiendo, Pablo? Vos dijiste que vos trabajaste más que todos los apóstoles por la gracia, y ahora está diciendo que al final no trabajaste vos, sino fue la gracia de Dios. Y luego después dice conmigo. Es la palabra clave también. ¿No ven una similitud con este pasaje del 17, versículo 17 del capítulo 7 de Romanos, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado es el que hace y que mora en mí? ¿Están viendo ahí una similitud? Pablo como persona dice: yo no soy el que hago, es el pecado. Y cuando hace algo bueno, Pablo dice: yo no soy, es la gracia. ¿Qué notamos? Que Pablo como persona no es capaz de hacer nada. Él está sujeto, él perdió, por así decirlo, como dice Lutero, Martín Lutero, un gran reformador, él perdió el libre albedrío cuando pecó. O Pablo, cuando está unido a la carne, al pecado, peca, o Pablo, cuando está en Cristo, hace lo bueno. O es la gracia que le da fuerzas para hacer el bien, o es la carne que le da las fuerzas para hacer el mal. Yo en Cristo hago el bien, pero es Cristo. Yo no puedo solo. Es la gracia de Dios conmigo. Yo en la carne peco. Pero si fuera solo por yo y la carne no estuviera, yo no haría nada. Al contrario, si estoy en Cristo, yo haría todo lo bueno en Cristo. No soy yo, es la carne. No soy yo, es la gracia de Dios. Pablo sí o sí está en una encrucijada. Él tiene que depender de Cristo para vivir, o
Él depende de la carne para lo malo. Esto es lo que aprendemos en la terminología de Pablo. Les doy otro pasaje similar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No vivís, mas vive Cristo en mí. Vos por tus propias fuerzas no podés, necesitas a Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Necesitas de Cristo. Y ahora lo que vivo, Pablo dice de vuelta, dice yo vivo, sí. Antes dijo no, yo no, es Cristo, pero ahora dice que vive. ¿Pero cómo vive? En la fe del Hijo de Dios, dice. Unido, creyendo en Cristo, apropiándose de Él. Ahí Él puede hacer lo bueno. Pero cuando el cristiano, cuando la persona nuestra deja de creer más en Cristo y cree más en la carne, no es el yo de Pablo que hace el mal, sino la carne realmente que le da las fuerzas para hacer el mal. Pero como Pablo es una persona, él es responsable, ya sea de hacer el bien al estar en Cristo o ya sea de hacer el mal al estar en la carne. Pues al fin de cuentas, el cristiano recibirá coronas por lo bien que ha hecho. Pero realmente esas coronas le debemos entregar a Cristo. Pero nosotros somos responsables, pues al fin de cuentas nosotros fuimos los que hicimos el bien, pero lo hicimos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero somos responsables. Al igual que cuando uno peca y dice yo no pequé, realmente no soy yo, sino la carne, como Pablo está diciendo, pero vos sos responsable. Te apropiaste de la carne y la carne te dio las fuerzas y vos como persona hiciste el mal. Sos responsable. Y tenías la oportunidad de elegir el bien. Tenías la oportunidad de creer a Cristo. Y vos no hiciste. Por eso ahí también sos responsable, porque hay una opción. Solo las personas tienen opciones para tomar distintas decisiones. Por eso se dice que son seres responsables. Un esclavo no es responsable para hacer algo, o digamos un robot no es responsable porque no tiene la capacidad de tomar decisiones. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo, como cristiano, decirle más no a la carne y más sí al Espíritu, más sí a Cristo, más sí a que la vida venga, a que yo pueda obedecer realmente la vida y tenga coronas en el cielo? ¿Cómo el cristiano puede decir más no a la carne para que no me dé fuerzas para el mal y más sí a Cristo para que me fortalezca para el bien? ¿Cómo? En primer lugar, y esta es la fase inicial, por aquí vienen todas, creer en Cristo, en su obra en la cruz. ¿Qué dice Colosenses 2:6? Así como recibisteis al Señor Jesucristo, así andad en Él, en Cristo. ¿Y cómo recibisteis al Señor Jesucristo la primera vez? ¿Cuándo recibiste? Por la fe, vos creísteis. Y eso te dio la capacidad para decir no al pecado. Yo no quiero confiar en el pecado, yo quiero confiar en Cristo, en su obra en la cruz. Y ahí te arrepentiste de todo el mal que hiciste y creíste en Cristo. ¿Cómo debo andar? De la misma manera que hiciste esto al comienzo. ¿Cómo? Seguir así, creyendo en Cristo. Y así digamos, seguís andando en Él. Así andás en el Espíritu y no en la carne. Hermanos, creyendo en Él. ¿Cómo? También fortaleciéndote en Cristo cuando crees. Por ejemplo, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo. En la carne, nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí. Esa persona que está identificada con Cristo, a esa persona Cristo le fortalece. A ese hombre interior que se va renovando, a esa persona que ya no se separa más de Cristo, a esa persona Cristo le fortalece. Es más, dice Efesios 3:17 que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Cristo habita y cada vez más toma morada en nosotros por la fe. Y Pablo quiere que Cristo habite más, que tome más lugares en tus emociones, en el centro de tu corazón, como que dice, que es el centro de todo tu ser, que es el centro que toma la voluntad y la decisión de hacer lo bueno y luego lo convierte en hacer.
Porque Dios produce el querer y el hacer. Él es poderoso para hacer eso. Les cito una cita de John Brown, que nos habla de la fe. Dice, estaba comentando de por qué los cristianos no experimentan vida y actividad en sus almas. Y dice, en primer lugar, debido a no ejercer fe en Cristo. John Brown, un puritano. Y debido a no sacar vida de Él y por Él. La vida que ellos viven deben ser por la fe, como dice Gálatas 2:20. ¿Cómo pues engordarán los que no comen de Cristo? Entiéndase en el contexto. Por la fe, continúa y termina, nos alimentamos de Cristo, por la fe. La fe es ese instrumento que agarra a Cristo y hace que Él viva en nosotros. Así como, lastimosamente, la fe es ese instrumento que agarra la carne y hace que hagamos mal. Por eso Pablo decía que los cristianos no se caracterizan por tener confianza en la carne. Nosotros no somos los que confiamos en Cristo, sino los que nos gloriamos en Jesucristo. Nosotros no somos los que nos, digamos, no somos los que confiamos en la carne, sino los que miramos y nos gloriamos porque Cristo viva en toda nuestra vida. Pero lastimosamente, en esta condición, en este presente, todavía podemos depositar nuestra confianza para que el mal venga. Depositar nuestra confianza tal vez también en la capacidad. ¡Ay, qué capaz que es el mal! ¡Oh, qué gran poderoso es el mal! ¡Oh, estoy atribulado, no puedo vencer! El mal es grande. Y ahí estás depositando tu confianza en la carne y no en Cristo. También. Entonces es muy importante, quiero que entiendan esto, y voy a recalcar ahora al final, pero les voy a mostrar otra enseñanza que creo que es necesaria también para nosotros. Ahora bien, Dios también quiere que aumentemos nuestra fe con conocimiento bíblico de lo que es Cristo para creerle más. Dios quiere que aumentemos nuestra fe en el Evangelio y al conocer lo que Dios quiere. Por eso, por ejemplo, en la carta a los Efesios, hay una primera parte que te habla de todo lo grandioso que sos, de Cristo, del Evangelio, de su plan eterno. La otra parte te da los mandamientos para ejercer eso a lo cual fuiste llamado, para aplicar todos esos recursos divinos, como Colosenses lo hace y aplica esos recursos divinos para el presente, fortalecidos con todo poder que viene de la gloria para toda paciencia, ahora en el presente, y longanimidad. Nosotros debemos conocer también los mandamientos, la parte práctica, pero agarrándonos del Evangelio, de conocer el Evangelio y de creer todos los ricos que somos en Cristo, como dice Efesios. Nosotros acá no decimos que solo lean la primera parte de Efesios, nunca decimos eso. Yo comencé a predicar Romanos y voy a seguir Romanos hasta el último capítulo y les voy a decir que lo que es grandioso aplicar la vida que tenemos en Cristo y se va a manifestar en la obediencia de esas leyes, pues esas leyes son vida, reflejan el carácter de Cristo. Pero nosotros tenemos el entendimiento claro de que solo Cristo nos puede hacer eso. No como otras religiones que dejan a Cristo para un lado y solo se dedican tal vez a predicar el Antiguo Testamento sin ver a Cristo del Nuevo en el Antiguo. O solo se dedican a predicar tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y nunca te dan el energizante, más que eso, a Cristo en vos para poder hacer eso. Eso es una herejía, hermanos, es una herejía. Pero por otro lado, nosotros exaltamos a Cristo también diciendo que debemos cumplir todos los mandamientos. Somos los más legalistas, por así decirlo, en Cristo. Pues para los que no tienen el poder de Cristo, no pueden cumplir a rajatabla todas las leyes de corazón, porque las leyes deben ser cumplidas. En primer lugar, para que sean leyes cumplidas, deben ser cumplidas de corazón, con el deseo primero, para luego consumar con el hacer. Si no tenés el deseo de cumplir la ley,
primero, no vas a poder llegar al hacer menos todavía. ¿Y cómo tenés ese deseo bueno? Creyendo en Cristo, que te da su deseo, te da su mente, la mente de Cristo, te da los afectos de Cristo, te da su persona. Empápate de Cristo, cree cada vez más en Cristo, que Él domine tu vida, que el deseo del Espíritu sea el deseo que vos sigas en tu día a día. Un pasaje que nos va a explicar bien y nos resume esto de creer en el Evangelio para luego obedecer la ley, uno de los pasajes que nos dice es Romanos 13:14, este mismo libro que vamos a luego estudiar. Romanos 13:14 nos dice: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo, eso es creer en Cristo, empaparte de Cristo, con sus deseos y todo, por la fe. Y luego dice: y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Eso dice la Biblia de las Américas. Y la Biblia Reina Valera dice: sino vestíos del Señor Jesucristo. En primer lugar puso eso. Y luego: y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros somos responsables, hermanos, de agarrar la ropa de Cristo y vestirnos. Si no te vestís de Cristo, menos vas a tener la capacidad de detectar lo que es la carne y detectar la llegada de la carne y detectar cómo la carne se puede destapar de vos. No vas a tener la capacidad para decir no a los deseos de la carne. No vas a tener capacidad para no proveer los deseos de la carne. No vas a tener, si primero no te vestís de Cristo. Pero nosotros decimos esto: vestite de Cristo. Y también decimos: no proveas los deseos para la carne. No proveas. Diablo le quiso tentar a Jesús. Las Escrituras dicen que si te tiras allá, los ángeles te van a sostener. Pero Cristo sabía: esto está mal, yo no me voy a tirar, porque si me tiro me caigo. Así también, como cristiano, vos no podés decir, para dar un ejemplo de cómo decir no a la carne, vos como un cristiano no podés decir: voy a ir a la casa de las rameras, a la casa de las prostitutas, voy a predicarles el Evangelio. Cuidado, no proveas para los deseos de la carne, te vas a la boca de los lobos. Y más si tenés ese problema de la lujuria en tu vida, o si tenés problema con el alcohol, no podés ir a un bar y estar ahí. Vos tenés que estar cuidándote, no proveas para los deseos de la carne, eso es sabiduría. Y en Cristo Dios te da su sabiduría para no proveer. Por eso primero tenés que vestirte de Cristo y Él te va a dar la sabiduría para saber cómo no proveer para los deseos de la carne. Entonces hay que vestirse de Cristo y por sus fuerzas vas a poder vencer el mal. Pero también nosotros decimos: no proveas para los deseos de la carne, no te tires del puente, no hagas esto. Y si haces, vos sos responsable, fuiste el vos en la carne y no en Cristo. Aunque vos, si sos creyente, siempre estuviste en Cristo. Concluimos con una ilustración. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio a Jesús andando sobre el mar? ¿Se acuerdan? Pedro dijo: Jesús, yo quiero caminar por el mar. Yo también quiero hacer eso portentoso que nadie hace, solo tú o Cristo. No sé si le dijo así. Comenzó a creer y comenzó a andar y actuar como Cristo. Y Cristo ahí mirándole, capaz de que, mira cómo cree está en mí, confía. Y yo le doy su poder. El poder venía de Cristo para hacerle caminar. Él es el que podía caminar. Cristo le estaba dando su poder ahí para que él dé un paso y otro paso sobre el mar. Y le miraba así. Pero Pedro ahí comenzó a creer más la capacidad de la tormenta en hacerle hundir. Pedro comenzó a creer más en esa potencia del viento que veía, que le chocaba, y en esas olas ahí que le empezaban a avanzar sobre él, y empezaba a creer más en eso que en Cristo que estaba ahí. Pero Pedro se cayó, y el Dios Todopoderoso, que da el creer y da la fe, vino y le salvó. Y luego le llevó a la barca
Así también, hermanos, nosotros, si pecamos, pero si somos creyentes, Dios nos va a hacer volver al camino. Pero nosotros somos responsables de no creer en la capacidad del mal, de no creer en la capacidad del pecado, saber que es gran capaz el pecado, pero decir no, Cristo es mayor. No demos lugar, hermanos, a la carne que nos convenzca de su capacidad mala. Yo estuve desde el principio ahí, en el primer pecado del hombre. Yo el pecado estuve ahí y transmití el pecado hacia toda la maldad. No veas el discurso, la predicación de la carne esta, que te quiere predicar para que creas en Él. Mira la predicación de Cristo, que te quiere convencer para darte vida. Y Jesús, hermanos, da más placer que la carne. Jesús da placer duradero, un placer que el mundo no da. Jesús da esperanza, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, que Satanás no tiene y nunca va a ser capaz de tenerlo, ni la carne. La carne tiene todo lo desenfrenado, todo lo que te lleva a la muerte y a la corrupción. Usa el cuerpo que Dios instituyó para desear correctamente, para desear mejor. La carne usa ese cuerpo para desear algo aparentemente bueno, pero al ratito vienen las malas consecuencias. Así como en los dibujitos que un mago engaña con una buena manzana, mira, vas a hacer esto, pero luego le vuelve una bruja a la otra persona. No leyeron la firmita, la letrita abajo, que decía: les engañé, muerte eterna para todos ustedes e infelicidad. Eso. Pero Jesús da todo lo mejor. Creamos más en Cristo. Por lo tanto, obedezcámosles más. No proveamos los deseos que nos van a llevar a la muerte. Creámosles más a Cristo y no a la carne. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estuvimos aquí, Señor, viendo tu palabra, para que ella nos instruya, nos redarguya y nos aliente y nos consuele y que nos dé la solución. Y sí, como un buen doctor primero nos muestra el pecado, como un buen doctor nos muestra que somos incapaces, como un buen doctor nos muestra que sin Cristo hay perdición en el infierno, como un buen doctor nos muestra esa letrita que la carne no nos quiere mostrar, esa letrita así chiquita, chiquita que nos dice que hay infelicidad. Como un buen doctor, las Escrituras nos muestra cómo vivir una vida victoriosa en Cristo, que va a ser consumada cuando tengamos cuerpos renovados, con una mente ya solamente para que Cristo habite en ella y piense en ella con nosotros. Vamos a tener nosotros una buena semana en Cristo, Señor, diciendo no al pecado, y cuando está reinando decir no, y luego pedir perdón a Cristo por las fuerzas que Él mismo nos da. Gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.